Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí les informamos desde Radio Libertarios. Mi nombre es Neper Terráneo, Paladín Libertador. Hoy tenemos, hoy no sabemos qué decir, así que hay mucho para hablar. Algo que me está viniendo a la cabeza es el tema de lenguaje inclusive. Es algo pasado, presente, futuro, no sé cómo va a evolucionar. Lo que sí podemos decir es que el lenguaje es algo, como ya saben todos. Yo no sé a veces por qué repito tantas cosas si está todo en internet, pero evidentemente hay mucha gente que no se percata o no sabe buscar o no sé, no he encontrado buenos argumentos o buenas formas de justificar el tema del lenguaje inclusive. Me encantaría, por ejemplo, que en los comentarios dejen escrito eh, videos que ustedes hayan visto, porque la verdad yo no tengo tiempo de ver todos los videos de YouTube para encontrar el que yo necesito. Entonces me gustaría que agreguen en los comentarios videos de YouTube, que colaboremos con otros YouTubers, que expliquen desde su punto de vista, o para enriquecer la explicación que podría dar yo, para explicar el tema del lenguaje inclusive. Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema del lenguaje, bueno, como ya todos estamos de acuerdo, los anarquistas, los fascistas, los alemanes, no sé, los atenienses, los griegos, yo qué sé, todo el mundo. El Papa Francisco, los socialistas, los evangelistas, todo el mundo estamos de acuerdo en que el lenguaje es algo vivo, es algo evolutivo, orgánico, que se va creando con el pasar de los años, con el pasar de las generaciones. Entonces nos damos cuenta que uno no puede desde arriba, desde un mandato coactivo, cuando digo mandato coactivo estamos hablando de un gobierno, principalmente de un Estado, no podemos desde, o un dictador o un rey, no puede venir una persona e imponernos, no es lo mismo imponer un idioma, que es lo que puede pasar, por ejemplo, con Estados Unidos, que dice el idioma oficial es el inglés, y otra cosa es imponernos cómo hablar. O sea, una cosa es imponer un idioma que ya está, que ya se habla, o sea, por ejemplo, vienen y te imponen japonés, te imponen alemán, te imponen, eso porque ya está desarrollado el idioma, que es simplemente imponer o eh, imponer la forma de hablar. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque si me estás imponiendo la forma en la que tengo que hablar. Entonces, por ejemplo, yo te impongo que en el idioma español no tengas que usar la letra S. Entonces tienes que usar siempre la letra C. Entonces, eso es imponer la forma de hablar. O, por ejemplo, que no quiero que uses la palabra cojones. Entonces, cada vez que escucho a alguien que diga cojones, lo meto preso. Eso es como una imposición al lenguaje. No es lo mismo que imponer un lenguaje. Aunque también estaría mal imponer un lenguaje, yo me estoy refiriendo más como que se refiere a seleccionar un lenguaje para temas administrativos. Entonces, cuando hablamos de leyes, de temas jurídicos, de organización, tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces de ahí eh, aparece la necesidad de que justamente nos tengamos que poner de acuerdo de una forma no, eh, ¿cómo te puedo decir? No abstracta, de una forma no vaga, o, ¿cómo es que se dice la palabra? No imprecisa, de una forma no imprecisa. O sea, nos tenemos que hablar de forma precisa, como hace el ejército. El ejército cuando da una orden de disparar tiene que ser fuerte y clara, porque uno no se puede equivocar. Los bomberos tienen un idioma fuerte y preciso, que es cuando se dan, por ejemplo, se ha escuchado en algunos lugares, los bomberos cuando se tienen que dar un elemento de seguridad, por ejemplo un matafuego, los matafuegos una vez que se caen al piso porque se resbalan y se caen, ya como es un elemento de seguridad, no se puede usar más.
hay que mandar a hacerle una revisión. Entonces, para evitar que los objetos de los bomberos se caigan, el bombero le da un objeto a otro, el otro bombero lo agarra y el primero no lo suelta el otro, hasta que el otro bombero no le dijo la palabra gracias. Entonces, de esa forma, ese protocolo permite que los objetos no se caigan al piso cuando se lo pasan de mano en mano. Entonces, ese lenguaje tiene que ser fuerte y claro, es un lenguaje formal, por decirlo así. Entonces, los lenguajes formales tienen que ser fuertes y claros y concretos, tienen que hablar con definiciones concretas. Entonces, de ahí nace la necesidad de que un país asuma un lenguaje, sí, asuma un lenguaje como el oficial. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la Argentina y una provincia hace sus leyes en español, otra provincia hace sus leyes en quechua, otra provincia hace sus leyes en guaraní, entonces el día que un abogado o un juez tenga que sentenciar a alguien, o cuando un abogado tenga que leer la causa en, no sé, en una provincia del norte, lo va a leer en un idioma que no entiende. Y eso no es aceptable en el ambiente formal. Entonces, ¿qué se hace? En el ambiente formal se estipula, nos ponemos todos de acuerdo en hablar un solo idioma. ¿Cuál? En este caso es el español. Como en Estados Unidos se eligió el idioma español como el inglés, como en Francia se eligió el francés como idioma oficial, y así sucede. O en España, por ejemplo, se usa el español. Ahora, fíjate que en España ahí se hablan, a grandes rasgos, se hablan tres idiomas: cataluñense, valenciano y español, de Castilla. Ahora, en Argentina también se hablan varios idiomas, como dije, español, guaraní, quechua, o en Brasil también pasa lo mismo, portugués, no sé si quechua, o en Perú, justamente. Entonces, en muchos lugares hay muchos idiomas. ¿Cuál es la diferencia que un país oficialice un idioma? Es que va a ser el idioma con el que se van a hablar todos los argentinos, por lo menos en el ámbito formal, por lo menos en el ámbito formal. Entonces, eso lleva a que tiene que ser concreto, tiene que ser un idioma concreto y prefijado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje inclusive? Es que justamente el lenguaje inclusive no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿por qué en Argentina muchas leyes se están dictando en lenguaje inclusive? ¿Por qué muchas denuncias son desafectadas en Argentina porque no están escritas en lenguaje inclusive? Entonces ahí hay una imposición de una forma de hablar y eso está muy mal. Además, vamos a estimar otro argumento. Y este es el principal argumento que por lo menos yo no lo encontré en internet. Mirá que busqué, todavía no digo mucho, pero no encontré este argumento. Y es el tema del argumento de que el idioma es complejo por algo, no es simple por algo. El idioma tiene su complejidad porque va de la mano con las ideas, con lo que queremos representar o transmitir. Cuando los perros o los animales simples, vamos a decir, o no sé, vamos a algo muy elemental, vamos a suponer una abeja. La abeja, ¿cuánta información debe transmitir? Vamos a decir, a ver, nosotros sabemos que la abeja en su vida diaria, es necesario que una abeja transmita que tiene sed, es necesario que una abeja transmita que tiene ganas de defecar o ganas de orinar. No creo no creo que le interese eso al resto del panal. Lo que sí sabemos que las abejas lo que tienen que transmitir es los lugares donde encontraron justamente una flor o una fuente de comida. Entonces, ¿cómo hacen las abejas para transmitir esa información al resto de las abejas? Entonces, el nivel de información
el nivel de información que quieren transmitir tiene que tener el mismo nivel del lenguaje. Entonces ahí vemos la complejidad de las abejas. Ahí vemos que las abejas hacen una especie de baile, creo que era en forma de 8, que dependiendo, no sé, calculo, no estoy muy metido en el tema, pero creo que tenía que ver con la forma de mover las alas o unas formas de algo. La abeja podía transmitir con una precisión bastante considerable dónde estaba la fuente de, digamos, de alimento. Entonces el resto de las abejas entienden esto. ¿Por qué? Porque una abeja pudo transmitirlo, una información, vamos a decir, en ancho, en distancia, en lo que sea. Pero la misma cantidad de información que quiso transmitir, el lenguaje tuvo que ser capaz de transmitirlo. Esto se ve muy bien cuando uno estudia lo que se llama, eh, ¿cómo era que se llama? Información, teoría de la información. En la teoría de información, cuando se ve en la teoría de información, uno ve que cuanto más, uno necesita mucho más bits digitales para transmitir mucha mayor información. Entonces, un dato, por ejemplo, a ver, vamos a decir, si una persona es gorda o flaca, entonces necesito un bit de información, o sea, porque es sí o no. Entonces, pongo una tabla Excel y pongo, ¿la persona esta es gorda? ¿Sí o no? Sí, es gorda, ok. Ahora, si yo quiero transmitir más información, por ejemplo, ¿qué tan gorda es esa persona? Entonces tengo que, tiene justamente, es como es un dato, no es un dato concreto, preciso, sino que es un dato variable, entonces mi idioma tiene que contemplar datos variables. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Lo transmitimos en forma de números. Bueno, ¿qué tan gorda es esta persona? Y 110 kilos. Entonces, bueno, ya nuestro dato es 110. Entonces, ¿es gorda? Sí. ¿Cuánto? 110. Entonces, fíjate cómo al tener más datos, al ser más complejo, porque claro, eso le agrega complejidad a mi tabla, obtengo más información. Ahora, si yo agrego más campos a esta tabla, o sea, ya sé si es gorda, ya sé cuántos kilos tiene, sé el color de piel, sé el pelo, cuánto pelo tiene, si los pelos son enrulados. Entonces, fíjate que cuanto más voy llenando esta tabla con nuevas columnas, más información estoy transmitiendo. Entonces, el lenguaje tiene que ser tan complejo como la idea a transmitir. Entonces, de ahí donde viene el tema de que, ahí donde justamente que vamos a meter el tema del lenguaje inclusive. ¿Por qué? Porque si nosotros, para evitar ofender a una persona, utilizamos en el lenguaje una restricción, o sea, para no denotar sexo, utilizamos, eliminamos del lenguaje el dato del género, entonces estamos limitando el lenguaje, entonces no tengo forma de expresar el género de algo. Entonces, si yo quiero decir que una persona es hombre o mujer, si elimino el dato de género del lenguaje, entonces no puedo decir si es masculino o femenino. Como así tampoco lo voy a poder hacer con un objeto. Por ejemplo, no sé, un rifle. ¿El rifle es masculino o femenino? No sé porque mi lenguaje no me lo permite. Entonces no se puede eliminar el lenguaje del idioma porque el género es un dato necesario del lenguaje para transmitir una idea. Entonces, eso sería un argumento. Pero el otro argumento que me han dicho es el tema de que ofende a alguien. Ok, me llegaron a decir de que el lenguaje inclusive no necesariamente implica que lo use siempre, que eliminar el género, pero cuando una persona se siente ofendida porque le decís él o ella, entonces tenés que usar el lenguaje inclusive. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema. Porque si por cada modificación al lenguaje que se dé oficialmente, tengo que tener en cuenta las cosas que se dicen y ofenden,
Entonces, muchas cosas del lenguaje deberían quedar afuera. Entonces, no se trata solamente de que es un problema de los trans. Porque yo tranquilamente, como me ofende que me digan gordo, entonces me tenés que decir eh, de una forma que no denote mi peso. Entonces, con que no denote, entonces me tenés que decir, hola, persona de volumen. Ah, ok, sí, todos tenemos volumen. Perfecto. Entonces, estamos eliminando la persona gordo sola, pero ¿cuál es el argumento que me ofende? Entonces, ahora fíjate, ya eliminamos del lenguaje el género, eliminamos del lenguaje una característica corporal que es gordo. Y así podemos seguir eliminando datos del lenguaje que, que simplemente no sirven. Entonces, si tienes que ver solamente con ofender a una persona, entonces vamos al ejemplo de que no es necesario. Si tiene que ver solamente con ofender a una persona, entonces es tan ofensivo que yo una persona la llame de una forma como que la otra persona no acepte que yo la llame de otra forma. O sea, si yo soy un tipo que me gusta hablar bien, que me esforcé por hablar bien, y me gusta que mis ideas se transmitan correctamente, entonces, ¿por qué esa persona me obliga a que no lo llame de una forma? A ver, el lenguaje tiene un recurso para denotar personas eh, que sin género. Entonces, por ejemplo, amigo. Amigo inmediatamente hace referencia a que es un hombre, pero en el lenguaje está contemplado eso, está contemplado el hecho de no denotar género al sujeto y se usa justamente la terminación en o. Entonces, si yo me encuentro con una mujer y se ofende que le diga amiga, entonces le puedo decir amigo. Y en tal caso, vamos al hecho de que una persona me dice, bueno, yo no quiero que me digas amiga. Entonces te digo amigo, a ver, si esa persona, cuando uno llega y conoce a una persona, obviamente no tiene información de esa persona, es normal. Entonces, ¿qué hace? Le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora? Entonces se ofende esa persona. Perfecto, entonces ya la estás conociendo. Es como mismo pasa cuando le decís un gordo. O mismo mucha gente le dice tío a otra persona o le dice flaco. Hola, ¿qué hace flaco? Ahora, esa persona, y me ha pasado, le ofende que yo le diga flaco. Entonces yo le aclaro, le digo, discúlpame, no sabía que te ofendía decirte flaco. Entonces yo le digo flaco a todo el mundo, no es por vos particularmente. Pero bueno, si no querés que te diga flaco, perfecto, nos ponemos de acuerdo. Ahora, si a mí, si yo no me siento cómodo diciéndole flaco, aún siéndole flaco, una persona flaca, entonces le digo, mirá, no vamos a poder establecer comunicación porque yo evidentemente veo que está flaco. Sí, pero no quiero que me diga flaco. Entonces, mirá, si vos no aceptás como hablo yo, que no estoy diciendo nada malo, entonces no nos relacionemos. Me parece perfecto, te va a decir. ¿O qué te va a decir? No, quiero hablar con vos, pero no me digas flaco. Mirá, si vos no aceptás mis condiciones, este contrato se termina aquí y ahora. Se termina ahora. Yo te tengo que poder decir flaco porque quiero. O sea, el que se ofende es el flaco, pero yo no me puedo ofender. O sea, ¿por qué? Porque tengo el poder de qué. Lo estoy obligando a qué. Mirá, si querés establecer un comercio conmigo, tenés que aceptar que yo te diga flaco. Esta parte en un contrato hablado. Entonces, bueno, eh, eso habría que analizarlo, pero ¿por qué la víctima siempre es el al que yo llamo? ¿Por qué la víctima nunca es el que llama? O sea, yo digo, hola, ¿qué haces, flaco? No, no me gusta que me diga flaco. Bueno, mira, yo te digo flaco.
Y si no te gusta que yo te diga flaco, chao. Porque yo te voy a decir flaco siempre. Ahora, la otra persona puede entender de que yo al decirle flaco no lo estoy ofendiendo. Porque la idea de establecer la idea de yo llamarlo flaco no es porque lo estoy haciendo enojar. No es esa la idea. Que se ofenda. Porque yo le digo flaco es un problema de él. Pero no es mi problema que yo le diga flaco. Es un problema identitario de esa persona. Entonces, bueno, yo lo puedo llamar flaco. Nos podemos poner de acuerdo. ¿Querés que yo puedo acceder o no puedo acceder? Y si no puedo acceder, qué tengo que esperar de la otra persona si yo no accedo? El otro puede acceder a que acepte que que yo le diga flaco o no. ¿Por qué uso la palabra flaco? Porque es lo mismo que decir mujer o hombre. ¿Cuál es la diferencia? Flaco, gordo. Hola, ¿qué haces, gordo? ¿Todo bien, gordo? Y aparece un gordo y se me ofende. ¿Por qué me dijiste gordo? Porque yo a todo el mundo le digo gordo. Cuando el otro se da cuenta de que no se lo estoy diciendo de forma ofensivo, o de forma ofensiva, calculo que se va a dar cuenta de que, ah, disculpame, pensé que me lo decías para joderme, porque todo el mundo me jode que soy un gordo. No, disculpame si te ofendí, pero yo a todo el mundo le digo gordo. Ah, bueno, está bien. Se llega a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema de prohibir una palabra? O sea, ¿cuál es el fin de prohibir una palabra? Si todos podemos ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, lo mismo con el lenguaje inclusive. Ahora, si a vos te gusta que te llame eh, de alguna forma en especial, me lo decís. Mirá, a mí no me gusta que me llames él o que me llames ella. A mí me gusta que me llames helicóptero Apache. Perfecto. Habrá gente que lo aceptará, habrá gente que no, habrá gente que se va a reír, habrá gente que se burlará, pero ¿cuál es el problema? Si en la sociedad que vivís sabés cuáles son las reglas de la sociedad que vivís, sabés cuál es la clase de gente que podés esperar en la sociedad que vivís, sabés que pedirle a los demás que te llamen helicóptero Apache, sabés que va a tener cierta reacción. No sos ajeno a eso. Entonces, pueden pasar dos cosas, o te puede importar nada que te llamen helicóptero Apache, y todas las personas que te conocen saben y te van a decir helicóptero Apache y no hay ningún problema con eso, o podés negarte, podés resentirte con la vida, podés no aceptar tu condición de que no sos un helicóptero Apache y, y negarte, no sé, de una forma totalmente injustificada y entonces ese resentimiento transmitirlo a la sociedad. De porque no te llaman un helicóptero Apache, entonces estás siendo sometido, estás siendo atacado o no sé. Entonces no se justifica en ningún aspecto. Se justifica el lenguaje inclusive si a vos querés, si la persona que recibe el lenguaje, o sea, a la que se dirigen, quiere que la llamen de esa forma. Es el único motivo que se justifica. Por lo tanto, yo no estaría en desacuerdo con el lenguaje inclusive mientras se use como debe ser. O sea, sí quiero que a la persona la llamen de tal forma. Como esa persona no le ofende que use el lenguaje inclusive, entonces esa persona también no debe importarle que yo use el lenguaje normal, porque estamos hablando al fin y al cabo de que eh, no estamos hablando de respeto. Si yo voy caminando por la calle y me dicen, ole, ¿qué haces, amigue? Y yo le digo, discúlpame, háblame bien, discúlpame, no quiero que me llames amigue, quiero que me llames amigo. ¿No estamos exactamente en el mismo caso? Hola, amigue, ¿me das la hora? Yo digo, no, 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 discúlpame, no nos conocemos, yo quiero que me llames amigo, no amigue. Entonces, ¿quién es el represivo? ¿Quién es el agresivo? ¿Quién es ahí el que tiene la razón? El amigo, porque es la víctima. Ahora, claro, pero como amigue no denota ni masculino ni femenino, entonces no tendría por qué yo ofenderme. No, no, no es un tema de que no denote o denote sexo o no.
Es un tema de que no me está llamando como yo quiero, que es el argumento con el que defienden el lenguaje inclusive. Porque si defienden el argumento no desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista técnico, y solamente desde el punto de vista emocional, ofensivo, entonces, si una persona a mí me llama amigue, entonces, como me ofende eso, tienen que hablar bien. Y este resumen, la verdad, no es algo que se aprende todos los días porque hay que armarlo, pero creo que es un buen resumen del tema. Bueno, como evidentemente no hay nadie, voy a cortar acá, no sé cuánto tiempo hablé, pero bueno, gracias por escucharnos, esperemos que la próxima se sume gente y estamos, como saben, estamos todos los sábados en Amino, en la comunidad de libertarios Amino, AnarcoCap, ese es el link, así que si la buscan, ya saben cuál es el icono, es una... Tendría que ponerlo en la imagen, es una, como una una serpiente, es una serpiente anime. ¿Cómo era que se llamaba? Nia. Una lumia, ahí está, es una lumia mujer. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que participen, que se sumen. Y esto es una escuelita libertaria, acá donde charlamos y vamos aprendiendo todos. Así que bueno, muchas gracias.